Chicos, gracias por estar acá, por compartir este momento conmigo. Tengo que desarrollar un tema sobre el lenguaje generador y la mirada ontológica del lenguaje, de lo que son las conversaciones. Y bueno, necesito para el instituto, es una actividad que me hacen hacer y nada, tengo que desarrollar esta actividad que habla de lo que les dije. Primero les voy a explicar quién es un poco Humberto Maturana y Fernando Flores, que son dos personas, son dos chilenos, donde Humberto Maturana es uno de los pioneros del coaching a nivel mundial y en Latinoamérica, es un ícono, que es una persona que se interesó por investigar lo que es el conocimiento humano y la naturaleza biológica del cerebro. Entonces, a partir del funcionamiento natural del cerebro, él se interesó por investigar y por darle otra interpretación y por querer dar otra mirada, ¿no? sobre nuestra capacidad natural a partir de la naturaleza con la que venimos. Y Fernando Flores es otro gran ícono dentro del coaching en Latinoamérica y en el mundo. Fue una persona que hace muchos años, más de 30 años, como que visualizó lo que iba a pasar y lo que estamos viviendo un poco hoy en el sistema, en el mundial en el que vivimos, y decidió adoptar, sobre todo hizo énfasis en lo que es el lenguaje y decidió adoptar herramientas y distintas maneras de interactuar para la sociedad, abordando diferentes tipos de técnicas o herramientas para llevarlas, para que las conversaciones tengan otro curso y sean generadoras, ¿sí? Entonces, bueno, tradicionalmente les voy a explicar también lo que es el término ontología, porque voy a hablar durante un tiempo sobre la ontología, o sea, basándome sobre la ontología. Y la ontología la podemos describir, podemos acercarnos fácilmente como para que se entienda de una manera común. Es como la manera que nosotros tenemos de habitar en el mundo y de relacionarnos con nosotros y con las otras personas. Es la manera que nosotros tenemos de estar en el universo, la forma en que nosotros estamos. Esa es una forma ontológica, esa es ontología, es la habilidad que nosotros tenemos en nuestra esencia, en nuestro ser, es lo que nosotros, lo más puro que tenemos, ¿no? Y entonces se relata como nuestra manera de estar en el mundo y de relacionarnos con nosotros primero y con el resto, para a partir de las conversaciones poder crear nuevos mundos y nuevas relaciones y nuevas realidades, ¿no? Bueno, entonces el tema va más o menos tradicionalmente el lenguaje se veía como algo superficial, como algo descriptivo, ¿no es cierto? Pero a través de la mirada ontológica podemos decir que somos seres lingüísticos y que a través de nuestras conversaciones, a través de lo que conversamos, creamos nuestras realidades, creamos el mundo, ¿no es cierto? Entonces, cuando a través del lenguaje nosotros accionamos, ¿sí? Entonces, si vemos al lenguaje como una acción, cuando conversamos, actuamos y transformamos, ¿sí? Por ende, cuando hablamos, no es algo banal o no es algo que no tiene sentido, sino que nos hacemos cargo de lo que estamos diciendo y nos hacemos responsables sobre lo que estamos hablando, ¿sí? Esto es más, a veces menos. Deberíamos, ¿no? Si tomamos el lenguaje como una acción, cuando hablamos, quiere decir que estamos actuando y estamos transformando, estamos creando algo. Entonces, esta forma de hablar no tiene que ser algo banal o algo superficial o hablar por hablar, sino que si estamos actuando y estamos transformando, deberíamos hacernos cargo, ¿no? Todo según Humberto Maturana, esta persona, es lo que él estableció y es lo que él vio, ¿no es cierto? En lo que es el hablar, siempre estamos dentro de un dominio de observación, que son las palabras. Cuando hablamos, interfieren las palabras, el cuerpo y las emociones. En cuanto a las palabras, son las palabras que empleamos para conversar. Las emociones, ahora lo voy a desarrollar un poco mejor.
el tema emocional. Somos seres emocionales y emocionamos todo el tiempo, y a partir de lo que emocionamos es lo que hablamos. Ahora lo voy a desarrollar mejor. Y lo que es el tema del cuerpo, que nadie utiliza lo que es el cuerpo para escuchar, ¿no es cierto? Todos por ahí tendemos generalmente a escuchar, sí, por el oído, por supuesto, pero nadie pone un énfasis emocional y en predisponer el cuerpo y en ver cómo percibe y cómo se predispone y cómo se manifiesta cuando escucha el cuerpo, cómo impacta el escuchar en el cuerpo, ¿sí? Que de ahí se abren muchísimas otras, se pueden ver muchísimas otras cosas, ¿sí? Entonces tenemos acciones también dentro de las conversaciones. Tenemos acciones que se llaman actos lingüísticos, que son los actos lingüísticos o actos fundamentales del habla, ¿sí? Que son 5, y estos van independientemente del tipo de persona, del idioma, de dónde venga, de qué tipo de pensamiento tengo, tipo de persona, lo que sea. Cualquier persona cuando habla ejecuta cualquiera de los 5 actos lingüísticos, que son afirmación, declaración, promesa, petición u oferta. Cada vez que hablamos hacemos una aclaración, una declaración, una afirmación, una petición, una oferta o una promesa. Eso es lo que hacemos cuando hablamos. Yo acá estoy haciendo una declaración, por ejemplo. Se puede combinar con otra cosa, pero hoy no me toca desarrollar lo que son cada uno de estos 5 actos lingüísticos. Sí me va a tocar en otra ruta, pero por ejemplo, ya que les mencioné la declaración, una declaración es una conversación que abre una puerta a un futuro. Por ejemplo, se trae un pasaje del pasado, se trae algo del pasado, es cómo se observa en el presente y cómo se lo posiciona hacia el futuro. Entonces una declaración es algo que yo digo para abrir una posibilidad, ¿sí? Es cuando yo hablo y traigo algo y lo detecto para tipo trampolín, ¿sí? Para proyectarlo, cómo lo proyecto al futuro. Ok, según Humberto Maturana, el lenguaje pertenece a la manera que tenemos del fluir constante, ¿sí? Según Maturana, nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de vivir en un fluir constante, ¿no? Como vivimos, es una fluidez constante, ¿no es cierto? Pero tenemos 2 experiencias, ¿sí? Dentro de ese fluir constante tenemos la capacidad de contar con 2 experiencias, que una es una experiencia inmediata, que es la parte emocional, que es una cosa que viene de manera automática, y otra es el lenguaje en sí, ¿no es cierto? Pero dentro del lenguaje solamente el ser humano tiene el poder de acceder a la explicación, ¿sí? Y a partir de ahí distinguimos lo feo de lo lindo, lo malo de lo bueno, etcétera. Para explicárselo mejor, estas dos dentro de este fluir que tenemos, estas 2 características que podemos encontrar, una es la emoción, es lo que pasa de manera automática, y otra es la explicación, el fenómeno de poder explicar, que solamente tiene lugar en el lenguaje. Por ejemplo, los animales no pueden explicar, solamente emocionan, y por eso actúan como actúan, porque no pueden hablar, ¿sí? Entonces Maturana califica al lenguaje, a la conversación, a lo que es el lenguaje, lo califica como son coordinaciones conductuales consensuales. Eso es para Maturana, eso es el lenguaje, ¿sí? Eso quiere decir, por ejemplo, yo les doy un ejemplo que primero les explico que es algo que tiene que ver no con algo externo a nosotros. Todo lo que gesticulamos o todo lo que hablamos no es algo que tiene que ver con algo externo a nosotros, sino que es algo que se relaciona primero internamente con nosotros, en ese qué hacer con nosotros y cómo combinamos y relacionamos ese qué hacer con las demás personas, ¿sí? Entonces el ejemplo que les doy claro, por ejemplo, es si yo a alguien le digo cerrar la puerta, ¿sí? Una primera coordinación es cerrar, ambos sabemos qué es cerrar.
ambos sabemos que es puerta, es otra coordinación. Conductuales se refiere más a lo que es la parte emocional, que es la forma en que uno se predispone a hablar o a decir o a pedir, ese cerrar la puerta, es la forma en que yo gesticulo, pongo el cuerpo, la mirada, o cómo me predispongo para hacer ese pedido. Eso es lo que se refiere a cuanto a la conducta. Y consensual se refiere a una sinergia, ¿no? O sea, a la sinergia en la conversación, a una cuestión de dar y recibir, cuando la conversación tiene una sinergia, ¿sí? Que es lo que lo que es dar y recibir. Una persona lo que dice, cómo se expresa y se devuelve, o sea que la conversación gira en torno a una sinergia de dar y recibir, ¿sí? Que está dentro de un círculo, ¿se entiende? Ahora, el acto de comunicar es simple, ¿no? El poder comunicar es simple, y a través del lenguaje, ¿sí? El ser humano explica su experiencia en el vivir, ¿no es cierto? El comprender también es inseparable de la experiencia, es muy importante la comprensión en lo que es la experiencia para contar ese vivir. Lo podemos contar, la experiencia de vivir la podemos contar gracias al lenguaje, ¿no es cierto? Pero acá viene el tema lo que abre al tema del razonamiento, ¿sí? El tema del razonamiento es todo gesto o todo lo que una persona dice, lo dice de una manera que se sobreentienda, o como que está sobrevaluado, o como está por demás de entendido que lo que estoy diciendo es así porque lo digo yo y porque lo estoy diciendo. Y generalmente hoy estamos, por ahí tenemos costumbre o tendemos a hablar con la certeza, o hablar de esa manera, como lo que uno va diciendo realmente es así. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que todo sistema racional, ¿sí? Todo sistema racional tiene una base emocional, ¿sí? La emoción está regulada por una parte en el cerebro que se llama sistema límbico, que tiene más de 3.000 años de antigüedad, ¿sí? Y la razón es mucho más joven. El lenguajear, siguiendo un poco con el desarrollo del tema emocional, el lenguajear es otro concepto que citó este autor, Maturana. El lenguajear le dio el concepto de como una relación funcional y dinámica que existe entre el conversar y entre las emociones, ¿no? Digamos, es la dinámica que hay entre la conversación y la parte emocional. Entonces esto da pie a que se deje de mirar lo que sería un poco el lenguaje como un traspaso de información o un traspaso de conocimiento, y más tratar de interpretarlo más y verlo más y abocarlo más desde la perspectiva emocional, ¿no es cierto? Para tal vez por ahí poder ver en la persona desde dónde está, qué es lo que necesita, dónde se quiebra, o qué es lo que le hace falta, o qué es lo que necesita, cómo se la puede ayudar, pudiendo visualizar o pudiendo percibir o pudiendo estar más atento y más encima de lo que sería la parte emocional, las sensaciones que va teniendo mientras habla, ¿no? Por eso lenguajear, mientras habla, lo que emociona, lo que va emocionando, lo que va transmitiendo emocionalmente. Todo lo que ocurre en una conversación, en el lenguaje, ocurre en el aquí y en el ahora, como estoy yo hablando ahora en este momento, aquí y ahora. ¿Por qué cabe destacar esta distinción o esta aclaración? Porque el tema de las reacciones, ¿sí? O de los impulsos, que podemos decirlo también, hay personas que tienen la dinámica emocional mucho más disparada, o se les disparan de una manera más fácil, más intensa, un poco más agresiva, más fuerte, y a mí ese juicio de esa persona me va a permitir a mí que yo intervenga y por ahí me defienda sobre un posible contraataque o una posible reacción mía,
yo voy a culpar que esta persona se declaró a mí o se refirió a mí de una mala manera, entonces yo voy a poder fundar y voy a poder justificar un contraataque, una contrarreacción mía, ¿sí? Más claramente. Y no, simplemente lo que sucede es que hay personas que no es carácter, es algo diferente, sino que tienen una dinámica emocional que es mucho más explosiva y más fuerte, más agresiva. Bien, entonces ahora les cuento un poquito ya les he hablado al principio de Maturana y de Flores, pero bueno, ellos se lo agrego para ir un poco mejor con tiempo. Ellos se conocen Salvador Allende, durante la presidencia de Salvador Allende en Chile. Fernando Flores fue ministro de Economía, ¿sí? Cuando lo derrocan a Allende, Pinochet, que asume Pinochet, lo pone entre rejas, y Fernando Flores sabe que Maturana era un biólogo interesado y que hacía mucho tiempo que estaba investigando el tema del conocimiento humano, y se decide a ir a conocerlo, ¿sí? Y ya que Flores estaba investigando y estaba ahondando y naufragando sobre lo que eran diferentes posibilidades, diferentes formas de interacción social, diferentes maneras de relacionarnos, diferentes maneras de conversar, ¿no? entre las personas. Hay otros filósofos también. Hubo un filósofo británico, llamado John Austin, que fue un filósofo, como digo, que decidió llevar el tema de la conversación con su mirada filosófica, y le da una determinación, le da un sentido más de como lenguaje. En el acto de comunicar, en el acto de la comunicación, el lenguaje es un tipo de acción, dijo Austin, ¿no? Entonces esto es lo importante de lo que es el lenguaje generador, ¿no es cierto? Que lo observó y lo vio más que como lo que hablamos y lo que conversamos directamente y prácticamente es una acción. Se ve como una acción directamente lo que hablamos, ¿sí? No como un pensamiento o como una... No, sino lo hace del lenguaje que sea generador, que genere, que abra posibilidades, que expanda, ¿sí? Que aporte, que sume. Entonces lo detecta, lo denomina como el mismo lenguaje, la misma comunicación como una acción, ¿sí? Hacemos cosas con palabras, dijo Austin. Bien. Hablando ontológicamente, podemos cuestionarnos también la realidad, ¿sí? En la que vivimos, y darle nuestra interpretación a qué es un ser humano, a qué es la convivencia y a qué es la relación también, ¿no es cierto? El lenguaje, como les mencioné antes, lo distinguimos con 5 actos del habla, o los 5 actos lingüísticos, acciones del habla o actos lingüísticos, que son las promesas, afirmación, declaración, promesa, petición u oferta. Y estos 5 actos lingüísticos son 5 elementos muy importantes, porque depende de la manera en que los combinemos, los relacionemos y los intercambiemos con las otras personas, nos pueden dar éxito o fracaso, nos pueden generar nuevas oportunidades, nos pueden detener, nos pueden diseñar nuestro nuevo futuro, nos puede crear nuestro nuevo mundo. La forma en que nosotros prometamos, aclaremos, ofertemos, esas formas en las que nosotros usemos estos actos lingüísticos nos pueden determinar nuestro futuro, por así decirlo, ¿sí? Fernando Flores le da un significado a la conversación, al lenguaje, le da un significado que va más allá de lo filosófico y lo apunta más por el lado de la naturaleza, ¿sí? De la naturaleza en cómo nos relacionamos, en cómo convivimos y cómo nos relacionamos, ya lo dije, ¿no? Cómo nos relacionamos, cómo coordinamos y cómo convivimos
entre los seres humanos, ¿sí? Esto también es algo importante que puede determinar nuestra manera de estar y nuestra manera de crear nuevas oportunidades, ¿no es cierto? Todo lo que existe en la realidad existe dentro de una conversación, ¿no es cierto? Bueno, aquello que distinguimos como realidad existe dentro del lenguaje, es decir, todo lo que nosotros comprendemos dentro de todo lo que existe como realidad existe también dentro del lenguaje, ¿no? Y el mismo lenguaje existe como parte de la realidad. Lo que debemos desarrollar como seres humanos, algo fundamental que tenemos que desarrollar, es la habilidad para conversar, ¿sí? Es algo que es muy importante y es una habilidad que los seres humanos tendríamos que desarrollar como una gran habilidad, ¿sí? El lenguaje nos constituye y nos permite, solamente es como que tiene efecto, surge de efecto y surge de poder en la medida y en la manera en que nosotros lo podamos relacionar y lo podamos habitar con otras personas, ¿sí? De forma, o sea, nuestro lenguaje va a tomar poder de la única forma es que lo podamos hacer, que podamos conversar y que podamos habitarlo y que podamos relacionarlo, combinarlo, coordinarlo y compartirlo, ¿sí? Con otras personas. Entonces, para cerrar un poco la idea, el lenguaje va a ser un lenguaje de acciones, ¿sí? A lo que derivan estas dos personas, en lo que quieren terminar por ahí su idea principal, es que el lenguaje es acción, ¿sí? Y estos cinco actos lingüísticos que les hablaba, nos invitan a que nosotros, a que las conversaciones intentemos sacarlas de ese espacio o de esa caja oscurecida que no sabemos para qué, para qué es y que repetimos y que hablamos mecánicamente por hablar y que realmente surjan efecto y que hagan crecer nuestras relaciones, ¿sí? Las conversaciones que nosotros tenemos con una persona van a interferir en la calidad de la calidad de la conversación, va a definir la calidad de la relación que yo tenga con la persona, y en base a la calidad de la relación que yo tenga con la persona vamos a crear nuestra realidad, va a ser la realidad que nosotros tengamos. Por ejemplo, si yo si yo tengo una conversación de calidad, una conversación que aporta, que abre, que buena, voy a crear un mejor vínculo con esa persona, voy a tener una mejor relación. Y esa mejor relación va a devenir en una mejor realidad para todos, ¿no? Y en un devenir mejor, en un poder diseñar mejor nuestro futuro y en un poder ver otras posibilidades, otras acciones a futuro. Lo más importante acá, ontológicamente hablando, como una manera de estar nosotros en el sistema, ¿no? En el mundo, como una forma de estar nosotros en el mundo. Lo importante es la relación que tenemos con nosotros y con nuestra manera de relacionarnos con nosotros y nuestra manera que tenemos de conversar con nosotros para poder después plasmar esa forma de conversar y de coordinar y de interactuar con el resto, con otra gente, como así también de convivir y de estar siendo parte, de compartir el mundo, ¿no? con otra gente. Había una mención importante cuando arranqué, que es en cuanto a aprender a conversar, ¿no es cierto? El conversar les había dicho que implicaba lo que era escuchar, hablar y hacer silencio, ¿no es cierto? Que escuchar y hacer silencio no es lo mismo, porque hacer silencio es una escucha bastante superficial y escuchar la puedo interpretar como directamente ponerse un poco en otra posición y hacer una escucha con mucho más énfasis sobre lo que la otra persona está diciendo. Ahora, bueno, nada, me gustaría por ahí saber alguna opinión de ustedes, qué es por ahí lo que más
los transformó, les quedó. Sé que es un tema que no es normal, que no se escucha cotidianamente hablar de esto, y yo vengo hoy así de repente y se los comento, se los digo. Sé que es importante, a mí por supuesto que me gusta mucho, que me encanta, por eso estoy en eso, y me gustaría saber a ustedes qué les generó, o cuál es la parte por ahí que más le despertó algo, o que más les impactó. Bueno, a mí en la parte que has mencionado, que es importante la emoción, Sí. antes que lo superficial, pues La parte de descubrir la parte emocional, la parte diálogo emocional. Sí. Claro, Sí. es un abismo Sí, porque ese a es un poder tema, tener. Sí. ese es un tema bastante amplio. Todos estamos, lo que decía, estamos luchando, o hablamos para tratar de convencer, o hablamos como que lo que estamos diciendo es una certeza, porque lo estoy diciendo y porque es así, pero todos no se puede intentar convencer o intentar tratar de que la otra persona se ponga en nuestra misma posición o nos interprete de la misma manera, porque esa es la parte, sería racional, y no podemos utilizar solamente la parte racional, porque viene enfundada de una base emocional, que a todos nos es diferente, para todos la transitamos, la procesamos de manera diferente, y nada, y como decía, hoy en día las personas no encuentran una herramienta en la emoción, y es un sistema, y es algo que tiene muchísima antigüedad en nuestro sistema, y está súper desarrollado, y bueno, y es muy importante. Bueno, a veces a mí viene antes la emoción que otra Por cosa. Por supuesto, ¿no? somos seres... somos gente seres, que antes te pegará antes de hablar. Sí, somos seres lingüísticos, como somos seres emocionales. Una emoción es una energía que nos mueve, es algo que nos moviliza, es lo que nos mueve, ¿no es cierto? Entonces es un disparador en base a lo que nosotros primero emocionamos. No es que pensamos que viene, nosotros no hablamos porque antes pensamos algo. Pensamos para hablar, pero lo que primero nos movió fue una emoción para responder o para hablar. Es lo primero que entonces, por eso es la parte en donde digo como que digo que la razón va a caballo de la emoción, está comprendida dentro de la emoción, ¿sí? Y, bueno, el razonamiento viene después de la emoción, o sea, cuando claro, hay es más joven, razonas después es de más joven, y nosotros, a diferencia de los animales, nosotros evolucionamos, y hasta ahí funcionaba o existía el sistema límbico que tenía la emoción. Nosotros evolucionamos y desarrollamos el conversar, el habla. Por eso nosotros podemos conversar, podemos hablar y podemos construir nuestra realidad, y nos podemos relacionar y nos podemos coordinar lo que decimos, podemos intervenir, podemos usar estos actos lingüísticos de tal manera para que arrojen tal resultado, o para que nos traiga X idea, lo que sea. Y por eso los animales, por ejemplo, tienen desarrollado hasta la parte emocional y no pueden hablar, directamente van y pelean, se enojan porque le quiere robar la hembra, y va y lo ataca y lo pelea porque no pueden hablar. Tiene que estar no pueden también la otra persona predispuesta. En el diálogo tiene que ver la predisposición también de la otra persona, claro, ¿no? Llevándolo al campo claro, laboral, ¿no? ¿Esto qué sería? O sea, si lo llevamos al campo laboral del coaching, sí, la otra persona tiene que estar también, la predisposición de esa persona es súper importante, ¿no? Para Tiene generar que ese querer vínculo. recibir también. sí, tiene que estar abierta, hay que estar abierta a escuchar. Escuchar es tan importante como hablar. La escucha es muy importante, y más cuando la escucha se hace de una manera realmente consciente, ¿no? Podemos ir observándonos cómo nos afecta esa escucha, ¿sí? Cómo nos afecta emocionalmente a nosotros esa escucha. Y cuando podamos sentir qué es lo que esa escucha nos está arrojando emocionalmente, vamos a poder encontrar algo adentro de esa emoción, y ahí vamos a poder, es un poco, no otra cosa, pero las emociones se entrenan y se trabajan, y bueno, a partir de eso
por ahí podemos encontrar, de acuerdo a cómo, a la sensación que nosotros tengamos, Nuevos razonamientos. Podemos encontrar, claro. Porque a mí me da la sensación que a veces el diálogo también es una forma de esconder las emociones. Quiero decir que a veces uno habla mucho pero no está diciendo nada. En cambio, supuesto. cuando yo siento que me está pasando algo, es que realmente el otro me está diciendo algo que le está tocando, ¿no? Por supuesto. Es como una trampa el lenguaje que nos ha llevado a esconder las emociones también. Sí, Claro, es que no la, un nadie lenguaje mental, ¿no? Sí, El lenguaje mental es que como usamos, superficial. es que usamos el razonamiento, porque hablamos para convencer y para Sí. tener razón. Esa es la parte del razonamiento. Ahora, la parte emocional está escondida. O sea, yo, por ejemplo, discuto con Nano y porque él me quiere convencer de algo que para él es así, y yo lo quiero convencer de que no, es así. Y si él está manifestando una emoción adentro, yo estoy manifestando otra. Él tiene un pasado, él tiene una historia, y él tiene una manera, una forma por su historia, y emociona así, y yo no lo puedo convencer, porque es algo que surge, que nace, es un juicio, es algo automático. Que la emoción es algo automático, es algo que viene automático, eso sí, es algo que viene meramente automático. La emoción es algo que como que aparece, así, aparece, nace, surge, sale, dispara, como una bala de una pistola, nace, sale una emoción. Y realmente yo le haría más caso, o pondría más énfasis a lo que nace de mí que a lo que razono, ¿sí? Que lo que razono suele estar muy distorsionado o tiene otra vuelta. La emoción es directamente un lenguaje corporal, es directamente algo que nace de todo, desde la punta de nuestro pie hasta nuestra cabeza. La emoción no engaña, ¿no? Por supuesto, es una manera de un lenguaje corporal, es el cuerpo que nos habla, ¿sí? En el prólogo, en la parte, les comento, de Fernando Flores, en el libro, cuando en la parte inicial, él identifica hace muchísimos años los problemas que hoy estamos un poco sufriendo, viendo, descontento, mal humor, ya sabemos nosotros donde estamos viviendo, lo tenemos por ahí más al alcance, como es esta mega ciudad, y estamos muchísimo más al corriente y al alcance de lo que sucede, de lo que pasa con la gente, de lo que manifiesta, de la infelicidad, del descontento. Bueno, para esta gente hace unos 35 años, uno de la gran problema o dificultad iba a estar en las conversaciones. Es un poco lo que pasa en las empresas, en las parejas, en las relaciones de cualquier tipo, de amistad, o en las relaciones en general, ¿no es cierto? Entonces buscó una manera de interactuar social y vio una nueva manera, abordó una manera y desarrolló los 5 actos lingüísticos y los combinó de forma tal que sean prodigiosos y provechosos para la realidad, ¿no? Para construir la realidad. Menciona también la parte, se puede relacionar, como les decía, el tema de el lenguaje solamente tiene sentido o cobra poder en relación con otras personas, ¿no? En cuando hablamos, en cuando lenguajeamos, que era la relación entre el hablar y la emoción que estamos teniendo. Menciona que vivimos en un espacio no de universo, sino que hoy estamos viviendo en un multiverso. Entonces, solamente hoy no tenemos la manera de hablar o de conversar así como estamos haciendo nosotros. Hay otras gentes de otras culturas, de otras etnias, como les decía, nosotros acá lo podemos ver con más facilidad. Vivimos inmersos, vivimos mezclados con gente de otra cultura, de otra raza, de otra religión, y poder llegar a hirvanar y a poder converger en una manera de conversar más allá del tipo de persona, de la raza, de la ideología, de su formación, de su cultura. Bueno, chicos, no sé si alguien, para ir cerrando, pienso que estamos ya más o menos en el tiempo.
Para ir cerrando, no sé si alguien quería decir algo, aportar algo. De mi parte, espero que les haya servido. Les quiero agradecer mucho por su tiempo, por haberse predispuesto a ayudarme. Y nada, espero que les haya gustado, espero que hayan podido escuchar algo, seguramente han escuchado algo diferente, espero que puedan tomar algo, espero que se los haya podido transmitir de la mejor manera posible. Y nada, espero que les haya quedado y que nada, que por ahí de a poco podamos tomar algo de todo esto y mirar al conversar como algo realmente importante y generador de oportunidades y expansor y usarlo, combinarlo bien y utilizarlo de una manera más adecuada y más eficaz para poder crear más oportunidades y para poder diseñarnos y para poder crear un nuevo mundo. Muchas gracias. No, gracias a vos, gracias por invitarnos, la verdad que estuvimos fantástico. Ahora nos comunicaremos desde el corazón y con tus consejos y desde las emociones. Muchas gracias. Gracias.